lo explicaba y decía que con la llegada de Fidel Herrera había llegado una banda haciendo referencia como a que Fidel Herrera y su gabinete, del cual hacía parte el actual gobernador Javier Duarte, pues tuvieron alianzas con el narcotráfico, con el crimen organizado. Mira, yo lo que puedo decirte, dicen que para conocer la evolución de cualquier personalidad presente o futura hay que ver su personalidad pasada. Miguel Ángel Yunes fue secretario general de gobierno de un gobierno priista, de Patricio Chirinos. Durante su gestión como secretario general de gobierno fue el principal represor de medios de comunicación muy importantes. Te doy los nombres: Grupo Imagen, de don Pepe Robles, que fue perseguido por él; Ángel L. Gutiérrez, de Política, que fue perseguido por él, y un sinnúmero de periodistas que fueron perseguidos por Miguel Ángel Yunes. Pero la memoria a veces es corta. Cuando la violencia se acentúa en Veracruz es precisamente gracias a la mano de Miguel Ángel Yunes. El gobernador Chirinos fue un gobernador ausente del estado de Veracruz y ausente de las principales políticas que se tenían que tomar en materia de seguridad y de estabilidad política, y fue el propio Miguel Ángel Yunes el que lo hizo. Yo lo que puedo decirte es que el señor Colorado, que es al que él se refiere en su entrevista, Pancho Colorado, acusa directamente a Miguel Ángel Yunes de haberle pedido dinero. Es evidente, porque ahí están las fotos que se pueden mostrar, que lo conoce, es evidente que tuvo trato con él, y la acusación que hace Miguel Ángel Yunes ante los medios de comunicación, que el Universal dio cuenta de ello, es que el único político que le pidió dinero se llama Miguel Ángel Yunes, así de fácil y así de claro. Sobre este asunto en particular de que la violencia se hubiera incrementado a partir del gobierno de Fidel Herrera y después con el gobierno de Javier Duarte, ¿qué tendría que decir, diputado? Porque usted trabajó con uno y supongo que conoce bien al otro. Sí, evidentemente, sí hay un incremento en este tema, pero es un incremento derivado, insisto, de la ofensiva que el Estado mexicano lleva a cabo contra el narcotráfico. No solamente se dio en México, no solamente se dio en Veracruz, sino que se dio en todas las entidades del país. Hay un ambiente de preocupación entre los periodistas de Veracruz porque sí se sienten hostigados, se sienten intimidados porque no habían matado a 14 periodistas, o a 15 si contamos el último asesinato, en un periodo de gobierno. Esto es preocupante, al menos. Por supuesto, desde 2010 en todo el país han muerto, por desgracia, más de 97 periodistas. 11 de los casos que tenemos, son 11 casos en Veracruz que se han dado, y quiero decirte que 8 de estos casos han sido atraídos por la Procuraduría General de la República. E insisto, de los 11 casos que se tienen registrados en Veracruz de periodistas, o 14, bueno, nosotros tenemos 11 casos, 8 de ellos han sido ya turnados a la Procuraduría General de la República, han sido atraídos por la Procuraduría General de la República por haber indicios de que el crimen organizado podría estar detrás de estos asesinatos, detrás de estos hechos violentos. Nosotros estamos coadyuvando con las autoridades federales. Cuando mataron a Rubén Espinosa, nosotros hicimos, y yo personalmente hice un recuento de todos estos asesinatos, son 14, porque hasta ese momento no habían asesinado al número 15, que fue asesinado en este bar junto con integrantes de los Zetas. Hasta ese momento eran 14. Y efectivamente había 8 que habían sido remitidos a la PGR, de varios, de la mayoría, no se había resuelto bien cuál había sido el motivo. Y la pregunta sería, ¿no es al menos preocupante como autoridad, como parte del gobierno? Porque lo es para la sociedad. Nosotros, créame, Yuli, que estamos haciendo este esfuerzo articulado, un esfuerzo de cooperación, un esfuerzo de coadyuvancia con la autoridad federal, para poder resolver todos los casos. 2 preguntas más para terminar con este asunto. Se las pregunté ayer al diputado Miguel Ángel Yunes. La primera sería, sobre el caso particular de Rubén Espinosa y de Nadia Vera, él decía, es importante que se ahonde en las amenazas que Nadia Vera dio a conocer, amenazas que ella decía que había recibido por parte del gobierno del Estado, y que su vida estaba amenazada, que si le pasaba algo responsabilizaba a Javier Duarte. Él decía que se debía ahondar en esa línea de investigación. ¿Usted qué dice? Yo lo que te puedo decir es que el gobernador Duarte dio una conferencia de prensa en este sentido, donde se mostró un video en donde el periodista es amenazado, sí, por un grupo de anarquistas,
un día antes de salir del estado de Veracruz en una manifestación en la capital del estado en Jalapa. de Veracruz. Así es. Pero no eran anarquistas, eran policías encapuchados. No, no lo eran. Yo estoy seguro que no lo eran y que estas amenazas que recibió el fotoperiodista eran amenazas que venían de estos grupos de anarquistas infiltrados en algunas manifestaciones que tenían todo el derecho de hacerlas. Esto es lo que sabemos y es lo que consta en un video. Lo otro fue una acusación fuerte, me parece a mí, que hizo Miguel Ángel Yunes ayer. Le pregunté, ¿quién amenaza con plata o plomo en el estado de Veracruz? ¿El gobierno o el crimen organizado? Me respondió, el gobierno, por supuesto. Bueno, él yo creo que es parte, este epíteto se lo colgaron a él, por eso él lo repite. Cuando él era secretario de gobierno, este es el epíteto que él tiene, amenazaba de esta manera. Entonces yo creo que lo quiere endilgar. La verdad es que está dolido el señor Yunes en estas elecciones, no le fue nada bien. ¿Tú no crees que va a haber una avalancha de votos en contra del PRI el próximo año? Bueno, yo lo que acabo de ver en la elección que acabamos de pasar es una avalancha a favor del PRI. Con todo lo que está pasando. Estoy seguro que sí. Ustedes han acusado a Miguel Ángel Yunes y de enriquecimiento ilícito, hablan de 100 millones de pesos. La casa que él habita la conoce todo Veracruz. Es una casa que por lo menos vale entre 50 y 70 millones de pesos a valor de mercado. La gran pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de dónde sacó el dinero para comprar y edificar esa casa? Esa es la única pregunta que le tiene que responder a la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría del Patrimonio. Es una pregunta muy sencilla, es una pregunta muy clara. La casa no es la única propiedad que tiene. Hemos exhibido 5 o 6 cuentas en el extranjero, en donde él también tendrá que hacer las explicaciones del caso. Estoy seguro que Miguel Ángel Yunes va a pagar con prisión el desfalco que ha hecho, que insisto, todo el mundo sabe en Veracruz dónde vive.